Cuando quieras. Ya. Hola, buenos días Anita María. Buenos días, Gracias por concedernos esta entrevista. muchas gracias a ustedes. Sabemos que desde ya sabemos que no es algo fácil, pero queremos sobrepasar eso que no es fácil con la idea de que es necesario. Dejar un testimonio para las generaciones actuales y futuras de lo que fue la experiencia de las mujeres durante el periodo de terror y horror que nos tocó vivir durante la dictadura militar. ¿Y cuál fue tu experiencia personal al respecto? Sí, mira, siempre, o mejor dicho, nunca, resulta así muy fluido el relato porque siempre está interferido por la emocionalidad, en fin. Entonces, bueno, como salga, digamos. Eh, Tal vez deba decir que tuve una formación con bastante conciencia porque mi padre era un refugiado español que vino de la guerra civil, entonces tuvimos una formación también como con más conciencia, hermanos militantes, en fin. Y me vine a Santiago a estudiar, soy del sur, de Lago Ranco, y acá viví el golpe militar. Yo me vine en el año 72 y el año 73 viví el golpe. Me tocó vivirlo en la casa que se llamaba el CESO, la sede del CESO, que era el Centro de Estudios Socioeconómicos, donde trabajaban asesores de Allende, como Teotonio dos Santos y otros. Y tenía un hermano que trabajaba ahí yo, y me pilló ahí el golpe. Entonces tuve que quedarme ahí un par de días encerrada con ellos, porque ellos estaban buscando embajada para salir y todo. Después volví a un pensionado donde yo vivía, el pensionado Terricia de la Universidad de Chile. Y luego me viajé al sur. Bueno, mi papá había muerto hacía 15 días antes del golpe, entonces mi madre tuvo que asumir el rol que tenía mi papá, que tenía que ver con los socios del Estadio Español en Osorno, y el estadio fue usado para la detención de los presos de la gente de izquierda de Osorno, y en ese regimiento que se hizo cargo era el regimiento de Manuel Contreras, de ahí había salido él. Entonces ya de partida ahí fue muy terrible porque mi mamá la llevaron al regimiento, en fin, la hicieron, tuvo que entregar parte de la casa para que ellos funcionaran en el estadio, después la echaron. Pero para no entrar más en detalle de eso, mi experiencia más directa con la represión estuvo vinculada a eh, mi secuestro y detención en La Reina, en una casa en La Reina, donde estaba con mi pololo de entonces, habían otros compañeros, y esto fue en el marco de la operación del Servicio de Inteligencia Carabineros, que buscaba en ese momento al Comité Central del Partido Socialista. Y uno de los miembros del Comité Central, Víctor Sedega, frecuentaba la casa y habían hecho alguna reunión ahí. Entonces, cuando allanaron, buscaban específicamente a Víctor, cuyo nombre político era Santiago, y nos llevaron a todos secuestrados bajo la Plaza de la Constitución, excepto a una chica que estaba ahí, que era la pareja de otro compañero, que era sobrina de un general de carabineros. Entonces en ese momento ella contó que ella era sobrina de tal persona, y entonces a ella no se la llevaron. Entiendo que la fueron a dejar a la casa de su tío,
y a nosotros nos secuestraron, nos llevaron abajo a los subterráneos, donde fuimos, bueno, interrogados con los típicos métodos, siempre vendados, esposados y algunos compañeros con aplicación de electricidad, en un cuarto que tiene que haber sido un poco más grande que este, solamente, donde nosotros permanecíamos en el suelo, engrillados y así dormíamos. eh, y, y ese primer secuestro yo al menos, bueno, algunos compañeros fueron trasladados a Londres 38 porque ese lugar era en principio un lugar de paso, o así pensábamos, ¿no? Que era como un lugar de paso desde donde se eran trasladados a Londres o a otros centros a Villa Grimaldi. Esto fue en junio del 74. Entonces era un periodo en el que estaba en formación ya la DINA, ¿no? En ese momento todavía no estaba conformada orgánicamente, pero lo que recuerdo es que en las noches había momentos en que nos cuidaban, nos hacían guardia, digamos, un miembro del SICAR, del Carabineros, un miembro del Ejército y un miembro de la Fuerza Aérea. Entonces recuerdo un diálogo que escuché entre ellos que dijeron, oye, ¿tú por qué estás acá? No, le preguntaban al que decía que era de la FACH y él dijo, no, es que ahora vamos a empezar a trabajar juntos. Bueno, esas son cosas que también conté en mi testimonio con el juez Carroza. Eh, y, y en ese lugar, bueno, salimos en principio la primera semana libres, algunos y otros trasladados a Londres específicamente. Y luego yo cuando salí le avisé a un par de compañeros de la Escuela de Economía que conocía lo que nos había pasado y que se protegieran, que se escondieran, en fin. Y uno de ellos que cayó dijo que yo le había avisado. Entonces me fueron a buscar. Me fueron a buscar y ese fue un periodo más duro, más en lo personal también más duro en general, porque a todos los compañeros se escuchaban las sesiones de tortura. Era un lugar pequeño, pero además afuera había como una suerte de baño antiguo que estaba sin uso, pero una habitación pequeña donde a veces nos metían a todos ahí, o no a todos, pero un grupo bien apretado, o lo usaban para ir a pegarle a alguien ahí, o en fin. Y entonces en esa segunda oportunidad había Víctor Cerega, que estaba siendo interrogado y el día 2 de julio fue sacado de ese lugar, me pude despedir de él, digamos así, con vendada, esposada, y me dio un mensaje el que yo transmití a su familia. Y esa noche fue llevado a Valparaíso, los secuestradores le dijeron, tenemos que llevarte a Valparaíso, porque allá parece que tienes cuentas pendientes, y él dijo que no tenía nada ahí. Bueno, evidentemente era una referencia a Ezequiel Ponce, que era en ese momento secretario general digamos, en ese momento secretario político de la dirección clandestina y obrero portuario. Entonces lo buscaban a él como el jefe máximo de ese momento, ¿no? Y se lo llevaron a Víctor y esa noche lo trasladaron a Viña del Mar, lo
lo mataron con balazos y lo lanzaron al mar. Y el cuerpo salió su cuerpo y eso permitió que la policía de investigaciones denunciara que había un cuerpo en la playa. Fue identificado por razones familiares, tenía algún conocido que identificó el cuerpo. Y eso me marcó mucho porque yo había acompañado a Víctor en su último periodo a algunos contactos que él hizo, siempre con la advertencia de que no era, digamos que era riesgoso acompañarlo, ¿no? Pero nos acercamos mucho y me hablaba de su pareja, de Graciela Batallán, que había tenido que irse a Argentina, que era muy amiga de de Rosa Rubilar, entre paréntesis. Entonces, en mi vida ese hecho me marcó, me definió también en muchos sentidos y, y siempre digo que tengo el terrible privilegio de haber compartido esos días con Víctor también en el secuestro y haber podido hablar incluso con él, siempre medio clave, pero haber podido estar en ese espacio con él. Y también en ese espacio se torturó no solo a mí, sino a otras mujeres, y también se cometió violación, violencia sexual y violación directamente por miembros del SICAR, cosa que yo denuncié, Patricia Herrera también, que la Pati estuvo también en el mismo lugar. Y bueno, en nuestra querella que iniciamos años después, que también es un tema importante señalar porque por muchos años yo hice lo que hemos hecho las mujeres tradicionalmente, que es como ponernos en un segundo lugar, aparte de que nos pongan en un segundo lugar o tercer lugar, es como aceptar un poco, ¿no? Que nosotros no fuimos tan importantes, que lo peor le pasó a otros, que uno es como testigo, pero que, en fin, una cosa ahí. Y con ayuda terapéutica, cosa que tampoco es fácil porque uno no pide ayuda terapéutica al tiro, sino que con los años uno se atreve a consultar y todo. Pude sentir como un llamado interno, no, yo tengo que denunciarme por mí también y por todas las mujeres. Entonces ese sitio no había sido visto hasta entonces como un sitio donde se cometiera violencia sexual y violación, sino el sitio de donde estuvo, por ejemplo, Víctor, de donde fue sacado y ejecutado. Claro, era un miembro de la dirección clandestina del PS, pero también era necesario visibilizar lo que nos pasa a las mujeres, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho a seguir el proceso completo. Bueno, se demoró 15 años el juicio. El juez Carroza juntó la causa de Patricia Herrera con la mía, porque además eran los mismos personajes, el mismo sitio. Y dictaron sentencia el año antepasado. Y claro, fue favorable, pero siempre es una justicia en la medida de lo posible y por lo tanto no es justicia. Eso es así. Nosotros también hicimos todo el esfuerzo para que se reconociera el sitio y fue muy complejo porque es la moneda, porque pertenece a la moneda. Entonces siempre hubo reticencias por razones de seguridad, porque se trataba de los carabineros que iban a tener ahí un monumento que decía Centro de Tortura de Carabineros de Chile.
Entonces hubo más reticencia, entonces nunca le pudimos poner ni siquiera el nombre que queríamos, porque fue rechazado, sugerido una modificación, en fin. No digo que no valoro que se haya puesto una placa ahí, por lo menos. Ya se puso una placa el año pasado, que la puso el presidente Boric. Digamos, todo el equipo, Monumentos Nacionales, en fin, Presidencia, todos los organismos que confluyen ahí en la moneda para tomar esas decisiones, porque además no se puede ir contra la verdad cuando se trata además de como el centro político más importante del país, más emblemático, que es la moneda. Exacto. Y eso, bueno, lo pudimos llevar adelante. Y hoy día es un sitio, pero aún no somos sitio de memoria, porque la firma de esto, que pasa también por la municipalidad, está compleja. Y por ahora es un lugar de memoria, por decirlo así, donde nosotros hacemos recorridos y contamos nuestra experiencia con compañeros, y la Pati y otra compañera normalmente contamos y recibimos a mucha gente joven, estudiantes, de todas las edades, en realidad gente que presta testimonio también de lo que le pasó, que nunca se supo, en fin. Así nos hemos encontrado con gente de, con experiencias en distintas partes de Santiago, personas que eran, incluso una chica que había estado en Borgoño. Por ejemplo, empiezan a cruzarse las historias, ¿no? Y bueno, en síntesis, yo creo que es necesario hoy día más que nunca, en la condición en que estamos, en el contexto político que estamos, en que hay una asonada negacionista que es tremenda, y que tenemos incertidumbre respecto de lo que viene, es defender estos sitios, defender la memoria de las mujeres, que es muy importante. Hablaba con una psicóloga que me decía, claro, el promedio de las mujeres que son abusadas, no en contextos políticos, en denunciar sus 9 años, y entonces eso me tocó estar hace poco en un grupo de mujeres por la memoria, en que una de ellas dijo algo así como, ya, pero terminemos con la cuestión de los sitios de memoria, si ahora hay que hablar de ahora, de lo que pasa ahora, si eso ya... Ya pasó. Claro, entonces tú te encontrás con esas opiniones que son de verdad para uno sorprendentes, digamos, pero parece que no son tan escasas esas opiniones, ¿no? Y eso es lamentable. Entonces el trabajo, el apoyo institucional, la difusión para de verdad sacar a la luz la verdad, que haya justicia, que haya reparación y garantías de no repetición es esencial. Entonces, en eso estamos trabajando en lo que podemos. Las invitamos al recorrido por eso también. Ustedes llegaron al recorrido de la moneda seguramente por los muchos vínculos que tienen y que están informadas, ¿no? Pero hay mucha gente que no tiene idea. Entonces, me encuentro con... estuvimos organizando un acto que vamos a tener el sábado en la Universidad de los Lagos, que era la ex Facultad de Economía de la Chile, y ahí el director de la sede nos dijo, ¿en serio ahí pasó algo abajo de la moneda? ¿En serio? O sea, es gente, por ejemplo, de izquierda, gente que Porque uno tiene... piensa que está informada. que uno piensa que está informada y que no. No sé si quieren preguntarme algo que yo no dije, me salté, no sé. En cuanto a tus estudios en la universidad, después pudiste seguir. ¿Cómo fue ese proceso después post? ¿De estudiar? Sí, No, porque además nuestros pensionados los cerraron. Se cerraron los pensionados de la Chile, ¿no? Este era el pensionado obstetricia, yo estudiaba enfermería en ese tiempo.
y habíamos 40 más o menos compañeras que estudiábamos desde provincia, como se decía, medicina, medicina veterinaria, obstetricia, tecnología médica, y se cerró, por lo tanto no tuvimos ya donde residir acá, así que cada cual se buscó una alternativa para seguir viviendo, y nos dispersamos. Y nos reencontramos después de 25 años más o menos. Hicimos un almuerzo, llegamos 38. Así que, bueno, demolieron el pensionado también, hay un edificio espantoso ahí en la calle Cienfuegos. Y el proceso de estudio lo postergué hasta que, bueno, me fui al exilio con mi pareja, mi hijita chiquita, y estudié, había ingresado acá porque postulé, porque me echaron de la escuela de enfermería. Yo postulé a licenciatura en biología, quedé, y al año siguiente, sí, empezaron a seguirnos, en fin, sobre todo a mi expareja, y nos recomendaron salir, nos dieron pasaje, nos fuimos a Cuba primero Perú, después Cuba y después España, donde vivimos, digamos. Ahí hicimos otro recorrido que fue formación política para volver, nos fuimos a Alemania y a la URSS. Y luego fuimos volviendo, yo volví primero, por mi hija en realidad, y llegamos y nos vinculamos de nuevo al trabajo político acá, en condiciones bien duras, pero ya con la decisión de permanecer, ¿no? Pudimos entrar, tuvimos apoyo también para entrar. Así que pudimos entrar sin problemas y acá permanecimos. Entonces, nunca quisimos irnos, por supuesto, pero también necesitábamos como cumplir con lo que nosotros habíamos soñado, que es decir, no, pues si nos dieron este golpe, como sea, vamos a luchar por recuperar la democracia, todo el mundo pensando que no iba a ser tan larga la dictadura, etc. Pero igual, con mayor razón, teníamos que estar presentes, digamos. Y eso, y no sufrimos más, bueno, solo agrego que al salir del segundo secuestro nos obligaron a estar en la casa donde nos secuestraron en Lynch, en La Reina, y se usó como ratonera, digamos, en el sentido de que lo que llegara ahí, y de hecho, no sé cómo no cayeron dos compañeros del Comité Central del PS que llegaron ahí, preguntando por Víctor. Y bueno, mi expareja, que no era mi pareja de entonces, que es el hermano de Víctor Serega, los echó rápidamente y en ese momento al menos no los secuestraron, no los son desaparecidos hoy día. Pero en ese momento no cayeron, no sé cómo se libraron ahí, por dónde se fueron. Pero eso también fue bien fuerte porque no podíamos tener una vida normal, teníamos que ir a la universidad como si no pasara nada y ese tipo de cosas. Entonces, esa es como la historia. ¿Cuál es tu reflexión en el sentido de que tu padre fue exiliado de España? Después tú fuiste, es un poco lo que le pasó a Balmes también, sí, por nombrar a alguien conocido, pero tiene que haberle pasado a muchos más. A muchos. A muchos, entonces claro. Esto de la lucha por el nunca más tiene que ser mucho más potente que para cualquier otro. Y mucho más potente y mucho más universal, porque claro, las experiencias
se retroalimentan, se replican, enseñan también, y por lo tanto los lazos que se establecen con las organizaciones en todos los países que sea posible, digamos, por esta lucha, sobre todo los destinos en Latinoamérica que fueron las dictaduras, que fue la política del imperio, digamos, que fueron las dictaduras y que hoy día está siendo a través de las democracias con métodos dictatoriales, ¿no? que es muy complejo, porque hay un disfraz ahí, y en lo que se puede avanzar, es tan poco, ¿no? Es como, a pesar de que uno siempre tiene como un optimismo medio gramsciano, pero es una lucha necesaria que tiene que ser colectiva acá. O sea que, por ejemplo, yo estoy en el proceso de escribir mi pequeña memoria, digamos, y siempre digo, no quiero hablar en primera persona. O sea, hay cosas que cuento en primera persona, pero esto es una voz colectiva, es que hay una voz de tantas mujeres que algunas no han ni siquiera denunciado, otras que no se atreven a escribir, o otras, no sé. Entonces, eso me parece que es necesario a la luz de la historia, del devenir histórico que ha mostrado cómo las experiencias de los pueblos se interconectan y son esenciales para mantener, porque no es posible mantener ni la memoria, ni un sistema, ni un gobierno, ni nada aislado, como el país de la libertad, ¿no? Entonces, con este poder tan omnímodo que es el poder hoy día, que fomenta la guerra, ¿no es cierto?, que masacra, que mata niños, y está además la amenaza planetaria. Entonces, hoy día el desafío es como, es otro, es otro. Sí, pues yo tengo la convicción de que las memorias individuales son importantes, pero al final de cuentas son memorias colectivas, porque todos tus recuerdos tienen que ver con otros, con otros, y se tiene que escribir también con otros y para otros. Sí. Y eso en eso no hemos recorrido un camino muy amplio todavía en Chile. Estamos a años luz de dar la posibilidad y que se reconstruya este puzzle que se quebró, este puente, digo yo, que se quebró, y mientras ese puente no se reconstituya, no vamos a avanzar como deberíamos. Han pasado 50 años, bueno, en todos los países ha sido largo, pero yo creo que este ha sido particularmente largo, y la historia no se ha contado como debería ser, porque mi opinión puede estar equivocada, y que si la historia se hubiese contado como fue, como sucedió el acontecimiento, no tendríamos este movimiento de extrema derecha que es nazi total. Ahora, tiene matices. Claro, imagínate que en Europa tienen ese movimiento, en Alemania, que ya es como, ¿no? Efectivamente, yo creo que aquí faltó una política educacional, una política de derechos humanos que fuera prioridad, porque para mantener todo lo demás, todas las instituciones, la democracia, si no tienes eso como consciente, presente, si no tienes recursos para eso, que es la base, ¿no? Es muy difícil construir sobre eso, entonces estamos muy fragmentados por una parte, y cuesta también, con tantos años de negacionismo, en fin, el temor y la farándula entre medio, es muy difícil. Nosotros nos preguntamos aquí como archivo, ya digo, como las personas que trabajamos acá, mira, cuando se creó la fundación RETI, se convocó a mucha gente, expertos tanto nacionales e internacionales, para que hicieran un estudio para enseñar los derechos, para educar en derechos humanos a todo nivel, en todos los niveles de educación, no solamente en los colegios, sino que en las instituciones.
Y eso nunca se implementó y nunca me he entendido por qué. Nosotros aquí siempre yo lo muestro, por ahí están 3 tomos que quedaron y que son una maravilla, pero que no... Ah, ¿por que qué me no? llegaron, porque todas las personas que declarábamos nos llegaban los 3 tomos. Sí, pero nunca se implementó Nunca. y nunca supimos por qué. Nunca. Nunca han explicado por qué. Sí. Nosotros en una ocasión yo fui junto con Carlos Malgota y Luis Moya, que fue encargado de educación de la comisión, al Ministerio de Educación en el periodo de 2 de Bachelet. No tenía ni idea, Nada. no nos pudieron decir nada. Sí. Yo fui con todos los 3 tomos que no son livianos, Sí. los llevé para mostrárselos, Sí. pero no... Bueno, esa Nadie es la da ninguna falta, explicación qué pasó. Sí. Esa es la falta de 2 cosas esenciales, que son la educación y la política comunicacional. Que dijo por ahí don Eduardo Tironi que no era que la mejor política educacional, o sea, comunicacional, era no tener política comunicacional. Entonces, como abandonamos los medios, en fin, no hemos difundido eso. A nosotros nos encanta ahora cuando van los jóvenes y las jóvenes que son activos políticamente en sus universidades y quieren saber y nos invitan a conversar allá en sus aulas, quieren seguir. Eso es muy, muy estimulante. Y ahí se nota la carencia, que ellos están interesados en difundir en sus propias universidades porque la gente no, los hijos, muchas veces los padres por no poner en riesgo a sus hijos, hay miles de razones, o porque están despolitizados, o porque han sido enajenados con una política, con una televisión y unos medios que en el fondo no informan nada. Entonces, eso es muy estimulante y muy necesario. Y lo otro que iba a señalar, que se me olvidó, es precisamente eso, que es el diálogo intergeneracional. Fundamental. Fundamental. Para transmitir la experiencia, para retroalimentarse también y para sustentar la memoria, garantizarla. Entonces, eso creo que son tareas que pueden parecer obvias y que no están abordadas tampoco institucionalmente con la debida fuerza. O sea, de partida en educación, tantas cosas que se pueden hacer. Cuando estuvimos en la memoria, hicimos una exposición también sobre detenidos desaparecidos, ejecutados, qué sé yo, y me tocó ser guía de la exposición. Iban todos los jueves colegios con sus profesores de historia. Los profesores de historia, una labor preciosa. Y ellos llevaban a los alumnos con guías, entonces los alumnos visitaban la exposición, preguntaban y después llenaban una guía. Y quedaban muy impresionados los chiquillos y las chicas. Salvo, por ejemplo, un colegio más cuico, digamos, sin querer ofender, pero unas chicas que dijeron, bueno, ¿y dónde están los desaparecidos y los muertos de las Fuerzas Armadas? Porque ustedes ponen aquí a puro... Bueno, cosas como esas, porque son chicos que no tienen educación sobre el punto, ahí menos. Entonces los profesores de historia tienen una labor relevante que la hacen ad honorem, con sus propios esfuerzos, como mucha gente como ustedes, como tanta gente que trabaja. Pero son pocos, ¿eh? Claro, pero allá llegaron, nosotros calculamos en esos 4 meses que estuvo la exposición más o menos 3.000 alumnos. Precioso. Ana María, yo te quería preguntar cómo te sientes ahora, después de todo este camino recorrido, de haber salido al exilio, de haber denunciado también lo que pasaba en Chile y haber vuelto, teniendo familia, hijos y sobre todo, por lo menos haber ganado una pequeña batalla o gran batalla de que todo el mundo conozca que en La Moneda se torturó y que sea un lugar de memoria hasta ahora. Sí. Eso es un triunfazo, porque nosotros tenemos siempre ese sentimiento doble de un avance, pero
siempre hay algo al debe y siempre hay dolores que no sanan, ¿no? Que tal vez cada una busca de manera personal, con terapias y todo. Pero esta tarea que todavía nos ocupa, que ojalá nos ocupe siempre, eh, digamos, no termina, porque esta tarea terminaría cuando aparezcan todas, se repare a todas, se difunda y haya una política institucional sólida, robusta sobre derechos humanos y uno dice, bueno, descansemos. Pero eso no es así y, y por lo tanto hay una sensación siempre de... ¿Sabes lo que pasa? Que en el proceso de declarar, de ir al Instituto Médico Legal, de ir a la justicia, de ir al actuario, de estar declarando y viviendo y reviviendo, a pesar de todo lo que puede ser revictimizante en algún sentido, en mi caso, por ejemplo, en el Instituto Médico Legal, donde fue bien dura la experiencia, sin embargo, hay reparación solo en ese hecho de poder denunciar, decir, seguir un juicio y ganar. No sé si me entienden. Eso nos da fuerza y sobre todo, como te digo, la gente que va, nosotros tenemos 4 visitas mensuales, recorridos a los subterráneos, todas se llenan, ¿entiendes? Entonces hay una necesidad ahí de información. Por ejemplo, por supuesto que entre medio pasan cosas, como una señora que dijo un día en la visita, dijo, ya vamos a sufrir otra vez. Esta les gusta sufrir, algo así, no sé. Pero son casos extraños. En general, sobre todo la juventud se emociona mucho, quiere seguir difundiendo, nos piden los datos, quieren que vayamos a sus aulas, todo. Entonces, yo te diría que después de todo ese recorrido, está esa doble sensación y doble militancia en derechos humanos y militancia también en la recuperación de espacios más individuales, más familiares también, y de construir entornos sanos, digamos. No sé, es muy difícil en el contexto en que vivimos, pero nosotros decimos, bueno, si eso es lo que nos queda a nosotros, porque al menos tratar de proporcionarnos una vida más digna, mejor, entre nosotros y entre los grupos de derechos humanos con los que intercambiamos, porque de ahí se genera una sinergia también que nos hace y nos permite vivir en mejores condiciones. Y todos los días nosotros aprendemos. Nosotros no estamos ahí para enseñar, estamos para testimoniar y los diálogos son de beneficio mutuo con la gente, con la gente joven, sobre todo. Y con las mujeres, que es bien notable, como algunas dirigentes, por ejemplo, de juveniles, están muy conscientes y son muy fuertes y muy trabajadoras en sus espacios. Eso es bien reconfortante también. Anita, ¿y cómo se recompone la identidad? El tema es bastante importante y que no se ha tratado mucho tampoco, porque después de salir del encierro, de la tortura, de haber visto compañeros desaparecer, ¿en qué momento, quizás en el exilio, se recompone uno en forma individual y como familia, decir, esto fui yo y esto soy? Sí. Porque eso es muy difícil, porque hay que ocultar, hay que vivir ocultando lo que uno es cuando sale de eso. Sí. Mira, yo tengo la fortuna de que tengo una familia acogedora, que vivimos, bueno, la familia de mi marido de entonces perdió a Víctor
como ejecutado, perdió a un primo desaparecido. Mi suegro estuvo en Pisagua, después estuvo relegado. Hemos estado conectados con eso inevitablemente, y en lo personal yo te diría que yo, después de mi incursión en la enfermería y en la ciencia, claro, en la licenciatura en biología, entré en la Universidad de la Complutense, pero no me quedé porque me fui a la Unión Soviética, pero entré, me matriculé, y con los ramos que yo tenía acá me aceptaron en psicología, ya, pero no seguí. Pero allá me contacté mucho con el exilio, y por ejemplo, que había sido yo también lectora de poesía y en fin, empecé a leer cosas que había publicado, entre otros, Armando Uribe y su poesía, y también el grupo de Solidaridad con Chile, donde estaba Cortázar, Uribe y otros, muchos. Entonces eso era muy nutricio, digamos, como decía el propio Uribe, ¿no? Y me tocó acá, de vuelta, entré a estudiar letras, hice una licenciatura, un magíster en literatura, y después hice un magíster en edición de textos. Y hice una tesis sobre Uribe también. Entonces, mi conexión en lo personal, yo creo, con la escritura y la lectura y ese mundo literario, a mí ha sido fundamental, en mi caso, porque ahora estoy muy conectada con la literatura de la memoria, con la escritura de la memoria, y eso es como una... ¿Te reconectas contigo mismo? Sí, conmigo y con otras mujeres, y con tantas voces, ¿no? Entonces como que es otro vehículo de un mismo camino, que es el camino de la memoria, pero está el camino literario de la memoria también. Sí. O todo es memoria, yo lo leo todo así. Ayuda mucho. Claro, entonces me dedico a eso, hago talleres literarios, edito textos, y no siempre me llega en literatura a mi edición, yo edito de todo, digamos, pero trato de que sea ligado a eso. Ahora, por ejemplo, voy a empezar la edición de unos textos del Mineduc, pero en todo uno creo que puede poner la mirada en lo esencial, en la cultura, en la memoria, en lo que transmita, en lo que perdure, digamos. Y eso te diría, como